Amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen en este nuevo capítulo de Podcast Ecuador. Desde la Fundación Konrad Adenauer les damos la más cordial bienvenida. Y esta tarde tendremos una súper invitada porque como en nuestro país las noticias nunca paran, es importante entender cómo el contenido que consumimos realmente es verificado o es falso. Así que es un gusto realmente poderles acompañar en este nuevo episodio. La Vero nos acaba de decir algo súper crucial y es a veces la velocidad con la que se comparte esta cantidad de contenido que no siempre termina siendo algo verificable. Lo que dice Gaby es tan cierto y es que el periodismo de verificación o fact-checking se ha erigido en los últimos años en una de las estrategias centrales para combatir la desinformación, sobre todo ahora en esta era digital, pero también puede ser un instrumento para combatir la corrupción. Para estas entidades, para que este proceso técnico resulte viable, es importante entender cómo lo estamos aplicando y que también se pueda manejar desde una neutralidad ideológica. Esta es la gran labor que nuestra invitada de hoy nos va a contar sobre su proyecto, sobre su emprendimiento también y cómo ella realiza fact-checking. Y para esto es un gusto dar la más cordial bienvenida a Carolina Basante. Bienvenida, Caro. Qué gusto estar aquí. A ti, más bien. Muchísimas gracias más bien por acompañarnos, Caro. No sé si quieren que les presente un poquito más del perfil de Caro. Así es. Bueno, déjenme les cuento. Bienvenida nuevamente. Queremos contarles, que Carolina Basante es periodista ecuatoriana, es especializada en fast-checking, tiene más de 10 años de experiencia en medios de comunicación masivos como editora y reportera. Su trabajo ha sido publicado en prensa, televisión, radio, plataformas digitales en América Latina, Estados Unidos y también en España. Es fundadora del Lupa Media, ya nos va a contar más sobre su proyecto también, que es un startup especializado en temas de periodismo de verificación e investigación, utilizando aquí herramientas de inteligencia artificial. También se enfoca en el desarrollo de campañas de educación mediática como estrategia de lucha contra la desinformación, y esto lo hace a través del Lupa for Education. Bienvenida de nuevo, Caro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a las dos, qué gusto estar aquí en este podcast. Sí, Caro, a ver, cuéntanos, ¿cómo es que estás inmersa en todo este mundo del fact-checking, que puede ser que ya lleva varios años sobre la palestra, pero para mucha gente es un término muy nuevo de escuchar? ¿Cómo se come el fact-checking? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué procesos tiene? ¿Qué implica? Mira, ¿sabes qué? Para mí, entrar en este mundo del periodismo de verificación o el fact-checking vino con la pandemia realmente, ¿no? Cuando en 2020 nos encerraron a todos, a los periodistas en el medio en donde yo trabajaba, no nos encerraron. Entonces seguimos trabajando, doblamos turno y ahí empecé yo a hacer como un poquito empíricamente fact-checking, no sabía que existía, pero empecé a tener como un pequeño segmento en el noticiero de verificando, ¿no?, la información. En ese momento salían muchas cosas, no sé si ustedes recuerdan, incluso en la asamblea Eliseo Azuero en ese momento llevó a un experto a una comisión a decir que habían encontrado la cura del COVID y tal, entonces empezamos como un poco a verificar esto, pero yo no tenía idea que eso ya existía y que se llamaba fact-checking. Luego, buscando un par de cosas encontré esto en España, ahí me especialicé y ahí incluso comprendí toda la dimensión que es no solamente la respuesta desde el periodismo como fact-checking, sino también la problemática, la desinformación, las técnicas que existen, las organizaciones que hay aquí en Latinoamérica que ya desde 2014 están moviendo esta corriente y que efectivamente quizá en Ecuador para nosotros resultaba un poco nuevo, pero muy necesario también. Muy necesario decirle a la gente que lo que está viendo es falso o no, hasta qué nivel esto incide incluso en cómo la gente percibe autoridades, percibe la realidad, puede distorsionar también lo que está o no pasando, siempre y cuando entendamos que hay un proceso de validación de que no siempre lo que vemos puede ser real. Y además que tienes todo el tema de las redes sociales de por medio, ¿no? Estas cosas. Te trajimos aquí algunas preguntas como rompehielos para poder conversar más contigo y te vamos a dar un fact y nos dices cuál de estas respuestas crees que va más acorde. El periodismo en el Ecuador, A, es un suceso en desarrollo que requiere mayor compromiso por parte de quienes se mueven en el medio. B, debe ser más regularizado, pues no todo lo que se dice es necesariamente libertad de expresión. O C, el Ecuador requiere de mejores fuentes de comprobación de esta información rápida, pues las personas no hacen la labor de informarse previamente. Ahí, Caro, elige tú la respuesta y sustente su opinión también. ¡Ay, qué complicado! No hay todas las anteriores. Todas las anteriores. Bueno, creo que siento que la verdad las
Las tres tienen mucho de realidad, pero quizá me iría por la tercera, porque creo que el hecho de, como sociedad, tenemos ya la realidad del ecosistema comunicacional que ha cambiado, esta sobreabundancia, estamos infoxicados, ¿no?, por la sobreabundancia de información, pero como ciudadanos también nos falta responsabilidad. El hecho de, y quizá, bueno, viene, ¿no?, del pensamiento crítico, que quizá nosotros no le podemos a veces a trabajar mucho en nuestro cerebro, y eso nos hace falta, porque quizá desde ahí parte. No importa si a mí me dicen con las evidencias que esto es verdadero, que esto es falso, que esto es engañoso, yo voy a creer lo que yo quiero creer. Entonces ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que estar dispuestos a ir en contra de nuestros propios sesgos, incluso a ir a cuestionarnos, ¿no? Entonces creo que place. Es cuestionarnos, pero tampoco ser parte de viralizar algo que sabemos de por medio que tal vez no es cierto, no es real, porque a la final estamos fomentando justamente a generar mayor conmoción, mayor desinformación, y ahí entender también cuál es el límite del uso del acceso a esta información a través de medios digitales. Totalmente. O sea, es que, mira, antes la desinformación ha existido siempre y no es nueva para nadie. La desinformación está con nosotros a lo largo de la historia. Lo que cambió es la forma de comunicarnos y el impacto, ¿no? Antes quizá alguien decía algo o un político en el Congreso decía algo, se imprimían 500 unidades de un periódico y la distribución se acababa ahí, ¿no? Ahora tú lanzas un tweet diciendo cualquier cosa y aunque lo bajes, lo borres, no hay manera de que tú tengas el alcance y el control de darlo o de borrar de otros del espacios. impacto que vaya a tener, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y justamente eso también es la responsabilidad, ¿no? Desde Lupa Media nosotros, y quizá más adelante les voy a contar más, pero una de las cosas que además hacemos, además de verificar el contenido viral, también es mucho ponerle la lupa sobre el discurso público que tienen nuestras autoridades, nuestros candidatos, porque ahí nos dimos cuenta que pues también hay mucha desinformación, muchas imprecisiones y solo se circulaba por ahí, ¿no? Y hacían que esa es la verdad absoluta cuando no la es, ¿no? Y mucha gente ahora está viendo el trabajo e incluso cuestionando a sus propias autoridades, a sus propios líderes, pidiéndoles que sean precisos, porque eso es importante también, ¿no? Ahora, el orden de fact-checking, ¿cómo funciona? ¿Tú monitoreas medios? ¿Cómo es esta dinámica? Bueno, universalmente el periodismo de verificación, el fact-checking, cumple ciertos principios. Uno de esos es la transparencia de la metodología. Toda organización seria de fact-checking, si usted está revisando y le dicen que esta organización hace fact-checking, tiene que darle a disponibilidad su metodología. Entonces, nosotros tenemos ya una metodología establecida que se adapta, no son muy similares entre todas, pero se va adaptando de acuerdo a la realidad de cada país, de cada ciudad, de cada organización. Entonces, ahí, por ejemplo, en nuestra metodología nosotros tenemos pasitos que cualquier persona puede entrar a ver a nuestra página web y está, ¿no? Hacemos un monitoreo no solamente de redes sociales, que sí, tenemos de redes sociales, pero también de medios de comunicación, radio, prensa, televisión, diariamente, ¿no? Sobre todo para poder nosotros medir el monitorear la desinformación, pero también el impacto que tiene, porque hay veces que hay contenido que es desinformativo, pero no tiene un impacto, entonces mal haríamos nosotros de verificar algo y empezar, exacto, entonces hacemos siempre esa medición, también cuestionamos mucho y nos preguntamos quién lo dijo, si la persona que lo dijo tiene un grado de influencia, porque también, ¿no?, que asambleísta diga una cosa no es lo mismo a que el presidente de la República diga, ¿no?, o que el jefe de bancada de tal, o sea, también hay esa medición, o lo que lo tuitee tal personaje que tiene muchísimo impacto. Claro, y el nivel de viralización exacto, que ha generado entonces, una noticia. Hacemos todo ese análisis antes de decidir qué vamos a verificar y qué no vamos a verificar, porque muchas veces también nos preguntan, ¿por qué no verifican esto? ¿O por qué ni sé qué esto de acá? Deberían verificar y esto es como, exacto, es como, no todo es verificable también, ¿no? Por ejemplo, una opinión, yo no puedo verificar, cada quien es libre de tener su opinión. ¿Tú verificas la información a través de qué fuentes? Primero fuentes abiertas, ¿no? Yeah. Siempre es como, aquí es donde el periodismo de verificación va de la mano con el periodismo de investigación, que es muy similar en el tema de metodología. Siempre vamos a fuentes abiertas. Parte de nuestro proceso también es preguntarle a quien lo ha dicho, si es que es una persona o si es una institución que está publicando algo, preguntar cuál es el origen, cuál es su fuente, tal vez tengan alguna información que nosotros no, y pues luego vamos a información oficial, ¿no? Hacemos nosotros mucho pedido de información en todos los ministerios, muy raro. ¿Y cómo funciona ahí? Ahí teníamos una duda, y es cómo funciona, porque estamos en un gobierno abierto, pero tú te metes a una página web y está súper desactualizada. Transparencia del año anterior. Exacto, y a veces cuando solicitas no es que necesariamente te entregan la información. Y eso que
quizá hay un conocimiento más técnico de por medio. Para un ciudadano común y corriente, intenta encontrar un dato, porque a veces es descargarte 80 archivos y no sabes y ni tienes cómo un Excel ahí que leerlos. no se entiende. La verdad es que ese es uno de los grandes problemas y grandes retos que tenemos nosotros. A veces hay que navegar dentro de estas webs de páginas abiertas. Hemos tenido a veces buena fortuna y encontramos cosas. Otras veces pues hay que hacer el pedido de información, ¿no? Como te manda la ley de acceso a la información pública. Y es complicado porque es verdad. Uno de los grandes desafíos es el acceso a la información, porque yo llevo ya 10 años haciendo periodismo y nunca me ha pasado antes que no me entreguen información. Aquí me ha pasado muchas veces que nosotros desde febrero de 2024, febrero pasado, 24 de febrero exactamente, hemos hecho un pedido de información, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo para poder verificar de forma independiente la gran cantidad de empleo joven que supuestamente pues, ha habido en este gobierno, ¿no? Pues no sé cuándo va a publicarse este podcast, pero por lo menos hasta hoy, 2 de julio de 2024, no tienes esa información. No tengo esa información. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Ambiente, y eso que ellos saben que nosotros hemos pedido, ellos saben que tenemos este cuestionamiento, porque les hemos comunicado no solamente a través de correo, sino hay más cercanía quizá con algunos funcionarios, y es como, oye, mira, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y nos han dicho que tengamos paciencia, luego no nos contestan el teléfono, entonces es complicado. Es complicado porque, por ejemplo, nosotros no nos atrevemos por nuestra metodología y nuestros principios a lanzar algo de lo cual no estamos completamente seguros, porque eso es parte de nuestra lucha contra la desinformación, ¿no es cierto? Ahora, es verdad que no es un limitante, seguiremos insistiendo hasta que tengamos la información, y tal vez de aquí a un par de meses o un par de semanas podamos publicar eso, y sentimos que eso sigue siendo válido, ¿no? Porque a la final a la gente nosotros les damos desinformación, porque les damos el acceso a las fuentes. Si yo te hablo que estoy poniendo tal documento en tal parte, te doy esa fuente, porque también lo que queremos es que la gente no solamente crea lo que nosotros le decimos, sino que haga el ejercicio de buscar. Y ha pasado muchas veces que me dicen, oye, mira, tú pusiste eso como falso, yo creo, o pusiste esto como engañoso, yo creo que es falso. Está bien, podemos no estar de acuerdo, pero ahí está la evidencia, cada uno saca su propia conclusión. Y ahí tenía yo otra consulta, ¿qué categorías incluye el fact-checking? Porque yo veo que justo hay falso, verdadero, engañoso. ¿Tienes alguna otra? ¿Cómo se determina esto? Bueno, eso también varía mucho, ¿no? Y dependiendo, por ejemplo, nosotros formamos parte de la red de LATAM Chequea, que es la red regional de verificadores. Quienes nos lideran son Chequeo de Argentina, la primera organización de Latinoamérica que hace verificación. Ellos tienen 11 categorías. Wow. A lo largo de su historia han implementado 11. Nosotros tenemos 4 categorías y siempre estamos analizando, porque tal vez puede que nos falten, ¿no? Cada categoría tiene un porqué. El verdadero, nosotros, y también lo hacemos público para que la gente lo entienda, cuando nosotros decimos que algo es verdadero es porque la afirmación o el contenido tal se ajusta a los datos y a la evidencia disponible. Cuando decimos que le falta contexto es porque parte o es verdadero lo que se está diciendo, pero quizá le falta información. Pero, por ejemplo, cuando es engañoso, nosotros decimos que una parte de la afirmación, de lo dicho, o del contenido, de la imagen, del video, lo que sea, es real, pero hay información que se ha dejado de lado, que cuando se le agrega, cambia el fondo de lo dicho. De acuerdo, que es un poco lo que pasó ahora con la rendición de cuentas también del gobierno, ¿no? Ahí estaba bastante activa Lupa Media. De hecho, aquí pueden seguir a @LupaMediaEC en sus redes sociales, y justo estaba abriendo una de las noticias en las que, por ejemplo, el presidente Noboa señala que casi 60% de reducción de muertes violentas en el oro y en esmeraldas. Ustedes lo catalogan como engañoso. Así es, ahí lo catalogamos como engañoso porque, si no estoy mal, es en esmeraldas en donde sí hubo esa reducción, pero en el oro hubo un aumento. Entonces, ahí es cuando una parte vemos que es verdadera, es real, se ajusta a los datos, pero hay otra que no. Y que cuando tú, esa es la diferencia entre el falta de contexto y el engañoso, ¿no? Que cuando tú le agregas, cambia el fondo de lo dicho. Y a veces pasa, por ejemplo, recién publicábamos una del expresidente Correa, también como engañoso. Justo, ahí la tienen, ¿no? De un informe que él decía del ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Los datos que él usaba, él decía, cuando yo llegué al 2007 estaba en tanto, cuando yo me fui en 2017 bajé 30 puntos, me parece que lo dijo. Tú ves el documento, es cierto. ¿Qué pasa? En 2012 hubo un cambio de metodología y la misma Transparencia Internacional te dice que no puedes comparar porque son incompatibles los parámetros con los que se calificaron los años previos a 2012. Entonces ahí no es lo mismo, ¿no? De 2012 a 2017 Ecuador se redujo un punto en corrupción. Entonces ahí hay un temita de que yo no puedo decir que es falso lo que está diciendo porque los datos
si uno ve así a simple vista, coincide, pero con toda la información de fondo ya pues se vuelve un poquito engañoso. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Estar rebuscando entre documentos, cosas, escuchando, porque a la final lo que nosotros buscamos, y nos ha pasado mucho, es el hecho de la precisión. Si nuestros políticos que tienen tanta influencia, quienes nos lideran, tienen ese poder, lo mínimo que pueden hacer es ser precisos con lo que dicen. Y tal vez hay una pregunta antes de que nos cuente qué es Lupa Media, porque todavía no nos cuenta qué es Lupa Media, pero ya vamos al punto. ¿Qué tan fast tiene que ser este fact-checking? Porque cuando estás en una situación así, ¿no es cierto?, necesitas rapidez. Entonces, ¿cómo manejan el tema de tiempo? Eso es una de las cosas más complejas. Fíjate que yo he hecho fact-checking en 2 países diferentes y en otros países a veces se demoraban hasta 3 días en publicar una verificación. Nosotros lo hacemos ese mismo día y nos movemos muy rápido, pero yo siento que es por la audiencia que nosotros tenemos. Aquí en Ecuador quizás nos gustan las cosas un poquito más... Bueno, es que las redes te llevan esa inmediatez también. Sí, pero yo te digo, mira, fíjate que en otros países quizás es como, por ejemplo, yo estuve cubriendo las primarias de 2022 de Estados Unidos y en la organización en la que yo estuve en ese momento, era como, mira, vamos a ver lo que ha pasado en lo que lanzan de propaganda en los buzones, y esto lo lanzaron hace una semana, bueno, empecemos a verificarlo ahora y lo lanzamos la próxima semana. 2 semanas. Aquí no, aquí la gente te pide muy rápido, a veces eso es un problema, porque como te digo, a veces quizá no tenemos todos los datos y nosotros jamás nos apresuramos a lanzar algo sin estar completamente seguros de que tenemos todos los elementos, pero... quizá, y se ha probado también, los estudios muestran que mientras más rápido se lanza una verificación, es como que la curva de la desinformación va así. Cuando la verificación viene, lo que hace es declinar. Cae de una. Exacto. Y esta también, ¿no? Porque también está comprobado que la desinformación, la verificación no tiene el mismo impacto que la desinformación. Wow. Lamentablemente. Wow. Y ahora sí, para ver cómo nace todo esto, vamos al grano en este podcast, y es también que Caro nos cuente cómo nace Lupa Media, qué tienes, qué procesos, qué productos ofrece hoy por hoy tu medio. Bueno, Lupa Media es una cosa muy bonita, es un proyecto muy bonito, es una organización independiente, transparente, apartidista. Nosotros nacimos, fíjate que yo cuando volví acá a Ecuador en 2022, con todo este conocimiento, decían, esto necesita mi país, no sé cómo lo voy a hacer, porque, claro, porque decía, Dios mío, ¿cómo accedemos aquí a la información? No es lo mismo hacer con todas las leyes que tiene la Unión Europea que hacerlo acá donde no hay ni Dios ni ley. Pero yo decía, necesitamos, ¿no? Y entonces... postulé un proyecto en una incubadora regional y vieron la necesidad identificando este desierto comunicacional, y así fue como recibí un apoyo de Google News Initiative para poder implementar Lupa Media, y así es como dimos el salto. Nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo de verificación en la campaña electoral de las elecciones anticipadas, justo en julio, hace un año exactamente, estamos cumpliendo un año ahorita, y empezamos a crecer exponencialmente. Creo que una de las cosas más interesantes que llamó la atención, no solo aquí dentro de Ecuador, sino afuera, porque hemos presentado el proyecto en varios festivales de periodismo en Latinoamérica, es la forma en cómo entregamos, ¿no? Como nosotros, claro, Lupa Media es una organización emergente, es una organización pequeña que estamos creciendo, pero vimos esta necesidad tan grande, y mientras más crecemos, la gente nos pide mucho que verifiquemos cosas. Entonces nosotros intentamos dar una forma innovadora en nuestro contenido, en el formato como entregamos, ¿no? Te entregamos una pastillita, literalmente la información, una pastillita, pero sin dejar de lado nada importante. Si tenemos que hacer visualizaciones, porque hablamos de temas de economía, tienes en esa pastillita la visualización, tienes el acceso a todos los datos, tienes... los links. Todos, exactamente, en diferentes formatos, ¿no? En Instagram, en Twitter, bueno, X y en TikTok, que es uno de nuestros fuertes, ¿no? Para diversos temas. Y ahora también nosotros implementamos una plataforma de WhatsApp que se llama Verificación a la Carta, en donde uno puede ir y hacer su pedido de verificación, así como fue esta idea, porque ya ven que a todos nos ha pasado, seguramente a ustedes también, que les llegue ese mensaje al grupo de amigos, de la familia, no sabes de dónde salió, entonces tú lo reenvías. Creo que a nadie nos falta la tía que reenvía ese mensaje, como a todos los que no llega reenviado 1000 veces a todos. Sí. Así mismo, entonces en Verificación a la Carta, pues nosotros tenemos esa recepción de contenido que la gente nos envía,
Y esa es parte de algunas de las dinámicas que tenemos por ahora. Seguimos creciendo, seguimos implementando para este segundo semestre, nos estamos preparando para las elecciones, la cobertura de las elecciones, y ahí pues hay otros tipos de herramientas, ¿no? Que automatizamos, tenemos en este monitoreo, estamos incorporando herramientas de automatización, de escuchas. De inteligencia artificial. De inteligencia artificial, Y esto les va a ayudar en las propuestas, supongo también. Sobre todo es para acelerar los procesos. Nosotros utilizamos inteligencia artificial y aquí yo soy muy entusiasta, ¿no? Se los digo, no hay que tenerle miedo, al contrario, te ayuda. con responsabilidad, claro. O sea, te ayuda muchísimo y nosotros hay un temor en el periodismo, creo, sobre todo en esto de, bueno, quizá en muchas profesiones, pero en el periodismo... Relacionado al tema del empleo también. Exactamente, pero yo creo que y en los últimos años en los que yo he experimentado con inteligencia artificial, te ayuda mucho. Y en proyectos como el mío, el de Lupa Media, que es tan pequeño, tan emergente, nos ayuda un montón en el tema de procesos, agilitar muchísimo de acceso a la información también a través de diferentes herramientas que uno puede utilizar y que puede tener. Entonces, utilizamos este tipo de herramientas también para medir tendencias, ¿no? O sea, es muy complicado navegar en Internet. A través de estas herramientas uno puede identificar ciertas tendencias y saber de qué se está hablando y por ahí ir, como somos, o sea, literal como sabuesos, ¿no? Buscando la desinformación. Entonces, cuando tenemos estas herramientas nos ayudan más y así es como nosotros hemos estado creciendo y dándonos abasto, ¿no? Para este mundo de desinformación. Y antes de que Caro nos cuente que se viene para allá el periodo electoral, yo quería preguntarte también si es que en este año, en este aniversario, ¿sientes que ha habido alguna noticia o algún contenido que ustedes les haya hecho como despuntar? Con el que más se El informe de la Nación. Sí, tal cual, en mayo. Wow. Sí, el informe de la Nación. A ver, antes de eso quizá teníamos como, sí tuvimos nuestros picos, pero creo que el informe de la Nación puso a lupa en la lupa. Sí, puso bajo la lupa mucho de lo que hablaban incluso de las autoridades, lamentablemente no les gustó un poco nuestro trabajo, pero hasta el día de hoy, hasta la fecha, no han podido rebatirlo. No lo han podido hacer, porque incluso cuestionaron la metodología con la que hicimos, pero nosotros les demostramos que la metodología con la que hicimos es con la que ellos luego dijeron que hicieron los datos y pues ahí está la evidencia, habla por sí misma. Entonces, creo que eso ha sido lo más interesante, pero fíjate que antes del informe de la Nación nosotros veníamos ya haciendo un seguimiento porque Daniel Noboa no es el presidente que más habla, no fue el candidato que más habló tampoco, pero días antes él venía de la gira de Europa y entonces él venía hablando mucho y nosotros identificamos ya cierto contenido de él, entonces por eso quizá fue hasta un poco, no más fácil, pero nosotros ya sabíamos de qué iba su discurso y para cuando llegó el informe a la Nación teníamos información que ya habíamos solicitado. Sí, fue bastante inmediato lo que salió. Entonces ya teníamos, de hecho, por ejemplo, pedidos hechos por la policía, a la fiscalía y nos habían entregado ya esa información, entonces nosotros teníamos los datos para debatir, para verificar ese momento. Entonces, quizá ese fue. ¿Y del informe te acuerdas quizá algún dato más puntual, más relevante que haya marcado esta tendencia? Mira, a mí, no sé si este es el que marcó la tendencia realmente, pero el que a mí más me llamó la atención, porque fue súper rebuscado, que hasta yo me sorprendí de cuando lo hicimos, el de las ambulancias. Cuando él habla de las 186 nuevas ambulancias, porque fíjate que fue muy raro el informe de la Nación, no fue un informe de la Nación normal, ¿no? Que tienes 20 minutos a una persona hablando, él no habló, él casi, que yo me asusté porque... Bueno, son muchos videos. Exacto, pero él como tal no daba datos verificables, entonces yo dije, no vamos a verificar nada. O sea, no vamos a tener que hacer aquí. Ajá, yo me asusté, fue como, de repente habíamos nosotros ya lanzado solo el primer tuit de vamos a hacer verificación en directo aquí, y eso, solo ese ya tenía como, no sé, 200 retweets y nosotros no teníamos una verificación. Entonces yo me asusté y dije, no va a pasar nada. ¿Qué hago? Ajá, y claro, luego lanza estos... Sí, Dios mío, se acabó. Y él empieza a lanzar los videos y en los videos tampoco habla, empieza a hablar la gente, a dar su opinión y eso no se puede verificar, entonces yo fue como a rayos. Entonces de repente fue como, ok, concentrémonos y empezamos a ver los datos y a sacar los datos que lanzaba ahí y así fue como, por ejemplo, llegamos a de las 186 ambulancias que no era algo nuevo de este régimen, sino era algo que había comprado el gobierno anterior y que se habían estado entregando. No, ya se había entregado desde el gobierno de Guillermo Lasso y recién se acababa de... Ahorita en julio pero el dato recién se reportaba. Claro, es que era informe de la Nación. Lo que pasa es que él solo dijo que 186 nuevas ambulancias. Entonces, claro, aquí hay un juego de
¿Qué te está diciendo? Lo mismo pasó con los cupos del CENESID. Te dicen, hubo tantos nuevos cupos. No son nuevos, son los que ya ha habido. De hecho, hubo una reducción de cupos de educación superior. Las 186 ambulancias no fueron nuevas. Entonces, hubo muchos datos engañosos. Igual de los puentes, por ejemplo. Los puentes no se construyeron ahorita. Los puentes se habían empezado a construir, incluso uno de esos, no recuerdo bien cuál, pero un día antes de que se posesione Novoa, había entrado en la fase final, la construcción. Entonces, claro, había toda esta suerte de datos muy imprecisos, quizá no del todo falsos. Falso fue el tema de violencia, por ejemplo, la reducción, pero había muchas imprecisiones. Y claro, muchas imprecisiones que él no los dijo, sino se mostró en los videos. Entiendo. Caro, y ahora vamos ya entrando a un periodo electoral. De hecho, sin duda para mí el fact-checking va a ser un tema crucial porque mucha gente se deja llevar, como Gaby mencionaba, porque alguien te puede caer bien o mal, pero no necesariamente estás valorando un contenido de valor o una propuesta que haga un candidato y nos dejamos guiar mucho por las apariencias, por los memes, por lo que se viraliza. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué nueva propuesta nos trae Lupa para estas nuevas elecciones? O el periodo electoral propuestas. Se vienen cositas. Mentira. A ver, yo creo que nosotros hemos estado ahí picando mucho dentro de nuestra parte de educación mediática, porque nosotros no solamente hacemos verificación, sino hacemos educación mediática porque entendimos que de nada sirve hacer lo uno sin lo otro, ¿no? O sea, como te decía, yo puedo decirte, mira, esto es súper falso, esto es engañoso, aquí está la evidencia, pero al final tú vas a creer lo que quieras creer. Entonces, nosotros hemos estado haciendo mucha fuerza también en nuestras campañas respecto a lo que es la promoción del pensamiento crítico, ¿no? A poner esto en relieve de quizá no todo lo que nos dicen es verdadero, o sea, de cuestionarnos, de poder exigir también transparencia y precisión a nuestras autoridades. Entonces, yo creo que va a ser relevante el fact-checking ahora porque hemos puesto sobre la mesa esto en debate, ¿no? Y las autoridades incluso, nos pasó hoy, de hecho, en la asamblea saben que ya les estamos viendo, entonces ellos tienen ya preparados sus documentos que nos envían de aquí está la fuente, entonces eso me parece maravilloso, agradecemos, igual se equivocaron, ya van a ver esa verificación, pero gracias por eso. Entonces, yo creo que también eso es importante para los candidatos. A mí me encantaría un día no tener que verificar, porque todo fue preciso, porque todo lo que se ha dicho es lo que es, entonces es maravilloso, pero también nos estamos preparando en poder ampliar, ¿no?, el espectro de nuestro alcance a través de verificación más en territorio, porque a veces nos centramos mucho en Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no?, las ciudades grandes, sobre todo Quito, ¿no?, que aquí está el tema político, entonces, pero hay también qué está pasando en las poblaciones más pequeñas. O en la Amazonía, por ejemplo, donde hay una brecha de idioma también, sin duda. O sea, a la final todo a mí me intriga mucho. A veces nosotros hicimos una campaña de talleres de periodismo de verificación en varias ciudades del país el año pasado y era increíble llegar a provincia y que nos comentaban, ¿no?, porque claro, siempre hacemos nosotros este acercamiento de, bueno, ¿y qué desinformación circula por ahí? ¿Cómo se informa? Nos interesa saber y nos dimos cuenta que es muy distinto a lo que ocurre acá en Quito. Entonces, parte de nuestro trabajo va a ser poder hacer esta cobertura, porque ya estamos hablando de elecciones presidenciales, o sea, que sea así, ¿no? Algún día espero podamos tener también incluso esta verificación en un idioma de nuestras comunidades indígenas, porque también ellos de por sí, como decías, no tienen un buen acceso a la información, porque el español no es su primer idioma, pero imagínense en temas de desinformación también, cómo les llega o qué les llega, eso es muy importante. Inclusive cuándo les llega. Exactamente, estamos tratando de trabajar en eso también, tenemos pendiente, es algo que estamos ya planificándolo, pero sí les digo que estamos desde ahorita ya, estamos a poco de entrar en modo electoral, a mí me encanta. Es como más divertido. Ajá, y el fact-checking electoral, ahí tú rebates, por ejemplo, las propuestas o en qué se centra un poco más, porque igual son candidatos ofreciendo cosas que aún no existen. O sea, el debate va a ser crucial, pero las propuestas a mí me parece maravilloso, ¿no? Ahí ¿cómo se verifica ahí? Bueno, fíjate que una propuesta no se puede verificar. Claro. Porque la propuesta es algo a futuro. Entonces, así como una proyección, no puedes verificarlo, pero nosotros hacemos, o sea, hay una estrategia que nosotros tenemos cuando hay algo que no se puede verificar, no es que no lo dejamos de publicar, sino lo hacemos a través de explicativos, ¿no?
explicativos de la viabilidad, explicativos comparativos, como se ha hecho en otros países o así. Tratamos de también abordar este espacio porque, por ejemplo, muchas veces pasan cosas en nuestro medio, por ejemplo, lo que ocurrió con la Asamblea cuando dijeron que querían declararle loco al presidente, ¿no? La gente nos preguntaba mucho qué pasó. Entonces, en realidad la verificación, ahí no hicimos una verificación de no le declararon loco al presidente, claro, sino fue un explicarles qué ocurrió, de dónde salió y pones en evidencia muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos nosotros fact-checking electoral, hacemos de todo el discurso público de los candidatos, sí, evidentemente, porque hay muchas cosas que los candidatos aprovechan y ustedes no tienen idea de la cantidad de cosas que dicen. O sea, el presidente Noboa, cuando fue candidato, dijo que fue el asambleísta mejor puntuado de la asamblea. Una de las perlas que se mandó en las pocas entrevistas que dio. Y claro, pero también tenemos pendiente esto y estamos preparando quizá algunas cositas ahí, porque también entendimos la necesidad de que la gente conozca de las propuestas, pero hay que conocer las propuestas de una forma en la que actualmente se nos pueda o tengamos acceso, ¿no? Todos tenemos un celular, quizá Claro, todos podemos, exactamente. compartible. Entonces, se vienen cositas. se vienen Qué bien. cositas. Y por eso ya vamos a ir a nuestro penúltimo segmento, que es este juego de la plena o puro cuento. Y tú, Caro, vas a seleccionar el cartel de acuerdo a estas afirmaciones que vamos a decir. Factcheck.org, pionera de la actividad creada en 2003 al interior de la Universidad de Pensilvania, ¿fue o no pionera en el tema de fact-checking? La plena, ¿sí? ¿Qué nos cuentas un poquito de factcheck.org? Bueno, esa fue una de las organizaciones pioneras en Estados Unidos, en donde pues, el fact-checking a partir del 2016 crece brutalmente. Ustedes saben, el presidente Trump fue el que puso de moda las fake news. Y pues no solamente surgió FactCheck, sino el Instituto Poynter, que de hecho me parece que ellos fueron antes, y ellos son los que ahora lideran la red mundial de verificadores, la International Fact-Checking Network, a la cual Lupa Media pronto será parte de. Increíble y un aplauso también para Lupa Media. Esto se verá en cámaras. Está creciendo exponencialmente. Siguiente punto. El fact-checking se usa netamente para verificar los discursos que hacen los candidatos en la política. Muy bien, puro cuento. Más allá de datos políticos, ¿qué otros contenidos se manejan? Pese a que es uno de los que más nos llama la atención. Sí, ese es uno de los que más llama la atención, es uno de los fuertes de Lupa Media, pero el fact-checking se utiliza para absolutamente todo. A ver, esa receta que le dice que va a bajar de peso en 3 días, también se puede verificar. Se necesita temas más. ambientales, pues todo lo que es muy viral, ¿no? Nosotros verificamos esta semana a un meme que habían hecho de Kendry Páez, uno de nuestros futbolistas. Todo se puede verificar, así que no solamente lo político. Perfecto. Los Open Data son datos que se pueden usar libremente, reutilizar y redistribuir por cualquier persona. ¿Cómo funciona el Open Data? Bueno, el Open Data va de la mano con el Open Source, ¿no? Que es esta tendencia nueva que hay muchos activistas en Internet, pues que lo que promueven es que haya este acceso libre y transparente de los datos, y también pues esto va de la mano con que nuestros datos sean privados, también es la contraparte, y es una de las formas en las que el fact-checking promueve la transparencia y lucha contra la corrupción, ¿no? Nosotros no solamente luchamos contra la desinformación, sino también contra la corrupción a través de la transparencia de los datos. Increíble. Aquí tal vez un fact para que nos digas qué opinas. En una encuesta encargada por Google se realizó sobre 500 personas en el 2012 y dio como resultado que el 64% de los votantes utilizaba Internet para verificar a los candidatos. En 2012. En 2012. ¿Qué será? No lo sé. ¿Qué opinas tú? Creo que hay Inverificable. algo intermedio aquí. Sí, a ver, Engañoso. no creo, ¿Pero no fue? sé. Verdadero. ¿Sí? Verdadero, Me sí, llama la plena. atención. Sí, y nos dice, en América Latina el fact-checking es poco conocido y cuenta con escasas experiencias. Aunque estas se vienen sucediendo en los últimos tiempos, indica que este tipo de iniciativas se podría multiplicar en breve. En el continente se creó uno de los sitios pioneros de materia como Chequeando, que empezó a modelarse a fines de 2009, y solo existían en el mundo unas pocas organizaciones dedicadas a esto. Y en efecto, esta encuesta de Google realizada a 500 personas nos dice
que dio como resultado que el 64% de los votantes en 2002 usaban Internet para verificar los datos. Vean ustedes, Miren ustedes. Pero es algo que sin duda va creciendo también. Va creciendo y fíjate que me llama la atención porque en cambio hay una cifra muy curiosa o bueno, no sé si es cifra, pero por ejemplo en 2016 cuando se da el Brexit en Reino Unido, la gente vota mayoritariamente a favor del sí del Brexit y al domingo. Y el lunes la búsqueda más grande en Reino Unido fue ¿qué es Brexit? La búsqueda en Google, ¿no? Claro. Porque votabas por algo que no sabías. Y evidentemente ahora creo que ahora la gente está más consciente también de la desinformación, porque quizás hace un par de años nadie hablaba de desinformación. Ahora ustedes ven todas las instituciones del Estado ponen sus falsos porque creen que es falso. Eso nos hace mucho daño a las organizaciones de fact-checking, de paso se los comento, pero ahora estamos todos más conscientes sobre la desinformación y qué bueno que usen Google para verificar, pero también ahora ya hay otros espacios. Y hay otros portales y otros medios. Usen Lupa Media, por favor. Y solo antes de pasar a la última sección, les cuento que esta información que estamos discutiendo hoy es además un análisis realizado por la Konrad Adenauer sobre fact-checking. Sobre fact-checking. Muy bien. Que Caro próximamente se estará también uniendo a las contrapartes de Konrad con algún proyecto súper chévere, justo para llegar a estos espacios con alfabetización digital, que es algo muy importante. Así es, y bueno, llegamos ya a la parte final, lastimosamente, de esta entrevista que ha sido increíble, disfruté un montón. Te agradecemos, Caro, además por habernos acompañado hoy. Estamos ya cerrando tal vez con unas intervenciones finales y es preguntarte tal vez ¿cuáles crees que van a ser los retos importantísimos que se vienen con estas elecciones 2025 justo? Bueno, primero que nada, gracias por este espacio, gracias por permitirme contar un poquito más sobre esta iniciativa que creo que es muy valiosa y muy necesaria para el país. Yo creo que uno de los principales retos que se viene, sobre todo, es el cómo combatir la polarización que tenemos nosotros. Y eso tiene que ver mucho con la violencia, no solo que pasa en las calles, sino también que hay en el discurso político. Y a veces parece que las elecciones es como una pelea a muerte, ¿no? Y creo que eso hace mucho daño. Nosotros hemos identificado incluso en las reacciones que la gente tiene a nuestro trabajo de verificación, mucha violencia. Contra un lado, contra el otro, y creo que ese es uno de los aspectos que se debería considerar, más allá también evidente de las problemáticas que como tal necesitamos soluciones y respuestas a lo que ocurre en nuestro país, que no está en el mejor momento, evidentemente. ¿Crees que el fact-checking pueda cambiar un resultado o una percepción de audiencia antes de elecciones? Yo creo que sí, porque de hecho hay estudios que te demuestran que el fact-checking incide en el comportamiento de las personas. Quizá no necesariamente tú termines cambiando de opinión, pero sí va a incidir en tu comportamiento de cómo recibes la información de la fuente que ha sido verificada, ¿no? Nosotros vamos a hacer también, estamos pendientes de hacer próximo año seguramente podemos volver a hablar de esto, con los resultados del impacto de la desinformación y la verificación en las siguientes elecciones. Es uno de los elementos que estamos incorporando ahora el estudio para saber lo que está pasando. Vemos que hay mucha conversación alrededor de las verificaciones que nosotros hacemos. Quizá como no podemos hacer tantas como quisiéramos porque no tenemos tantas manos aún, pero las que las ponemos sobre la palestra sí generan mucha conversación y yo creo que eso puede de alguna u otra manera, esperemos seguir creciendo para tener ese impacto, pero yo creo que sí, puede tener un impacto. Caro, sin duda ha sido un increíble espacio. A todos invitamos a seguir a Lupa Media SC, este increíble proyecto que viene creciendo y que es un portal para combatir la desinformación. Dejemos de viralizar fake news, por favor, informémonos mejor, valoremos el contenido. Leamos, por Dios. Así que nada, ha sido un gusto de verdad el tenerte hoy acá. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Gracias a todos y todas y no se olviden de seguirnos por YouTube y Spotify en CAS Ecuador.